Hola Nando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal todo? Buenos días. Buenos días, macho. A ver qué tal se da. A ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a estar hablando de casos clínicos de clases 2 con mini tornillos y Mm. luego si lo hacemos con anclaje directo e indirecto. Vale. Entonces, nada, son 6 casos que yo creo que van a estar muy bien y 2 con elásticos, 2 con tornillos y cadenetas y 2 con tornillos y ligadura metálica. Genial. Así Bien que a ver. variado, por lo que veo. Sí, sí, hay un poquito de todo, pero bueno, yo creo que está más o menos ordenada, queda bastante Sí, organizada, así que yo creo que es bastante entendible y bien. eso seguro. Si además yo vea por lo poco que te he visto con los tips y los vídeos que has subido con nosotros, está todo súper bien explicado. Y aparte, tienes casos muy chulos, ¿eh? Muchas gracias, tío, muchas gracias, O sea tío, muchas que gracias. Y a seguro que vosotros por la es oportunidad. entretenida. Hombre, joder. Nosotros encantados. Vamos a esperar un rato más a que se conecte la gente. Normalmente esperamos unos 5 minutillos, si te parece. Vale, Y, fenomenal, sin y así ningún damos problema. tiempo a que se vayan conectando. Si Fantástico, quieres, macho. aprovecha y nos vas hablando un poco sobre ti. Preséntate, por qué has hecho ortodoncia, dónde has Muy estudiado, bien. etcétera, etcétera. Pues nada, yo soy de Madrid Sí. y nada, la verdad es que hice ortodoncia un poco de rebote, que no sabía qué hacer, no sabía qué me gustaba. Tengo un mellizo que también hizo odontología y él sí que sabía que quería cirugía. Y nada, y un poco, pues Diego dijo que iba a hacer cirugía, yo no sabía, me metí a ortodoncia y pues gracias a Dios me encantó, porque si no, son 3 añitos de máster y, y nada, fenomenal. Hice el máster en la Mississippi, en la institución Mississippi en Madrid, que tuve director al doctor Rivero y luego ya al finalizar pues al doctor Daniel Díez, Ujú. que vamos, para mí es mi referente, le mencionaré durante la conferencia y demás. Y nada, esa ha sido un poco mi trayectoria. Trabajo en Madrid, tenemos 2 clínicas, una en Plaza Castilla y luego tenemos otra en Fuenlabrada Sí. y nada, ahí hago casi toda mi práctica profesional. La de Plaza Castilla es nueva, ¿no? O lleva poco Sí, tiempo. Sí, es que paso es un por ahí proyecto un muy montón chulo. y vieras Smile, ¿cómo era? Es Smile, My Life. Smile Life, sí, eso. Es My Life. Sí, 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 sí. Pues nada, es un proyecto muy chulo porque la verdad es que era una clínica de toda la vida de mis padres sí. y salió la oportunidad de comprar el local pues de abajo. Esto era un Ujú. piso y nada, mi hermano y yo nos metimos un poco ahí con todo y súper contentos ya, ¿sabes? Ya, pues bueno, nos hemos hipotecado hasta arriba, pero bueno, somos Bueno, hombre, socios de algo. son etapas. Yo creo que son etapas y luego ya eso se agradece. O sea, cuando haces bien el trabajo, todo llega. También Sí, es sí, lo sí. bueno de este sector, que al ser un sector de sanidad no sufre tanto. Completamente, ¿Sabes? completamente, sí, Si sí, haces las sí. cosas bien, al final es Ujú. seguro. Hombre, como vosotros, macho, que con el proyecto este, joder, vaya, no lo estáis montando, ¿no? Hombre, a ver. Cada vez hay más gente en esto de Smart Aligners, la verdad que es una pasada. Cuando algo te gusta, esa es la clave. Sí, Ya está, no tiene más. Es trabajar, trabajar y hacer las cosas bien y poco a poco va funcionando. Pero es verdad que al sí. principio es que cuando te metes en algo todo da miedo, ya no es por un tema de hipotecarse o no, si ese no es el problema. El tema Mm. es de decir, oye, lanzas algo, vas a ir bien, vas a ir mal, pero es mejor no Sí, pensarlo y hacer, hacer, hacer y ya está. No tiene truco. completamente me acuerdo, macho. Esa incertidumbre dices, mira, a mí me da igual, pero qué angustia, porque yo sé que mi trabajo lo hago bien, pero claro, tienen que entrar pacientes, tienen que entrar Eso. tal. Pero lo que dices tú, si al final, pues buen trato, que te lo curras y demás, yo creo que sale bien, sale bien. Sí. Así que muy contentos. ¿Has probado ya con compartir pantalla? Te voy a habilitar. No sé si lo Ujú. tienes. No, no lo tienes todavía. Te hago anfitrión. ¿Vale? Y si quieres pruebas tema de pase de vídeo, sonido, por si tienes algo. Vale. A ver, yo creo que voy a empezar ya a compartir la Marcela está pantalla. preguntando, a ver, no tengo cámara ni micrófono en este ordenador. Os escucho por el teléfono y os veo. Vale. Sí, se ve perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. Oye, qué gracia lo de los circuitos. Ah, sí, sí, eso es de... Muy buena. Nada, por ordenarlo un poco, macho. A ver si lo pongo así, si va bien. Audio no tienes, ¿no? Audio tengo el del propio ordenador. Vale, sí. Sí, pero digo que no hay ningún vídeo con audio, que son todo clean checks. No, 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 no. Son todo clean checks. Bueno. Bueno, hay uno que graba la pantalla y se me oye respirar, pero no, poco más. O sea que nada, nada interesante. ¿Sabes que se puede quitar, no? Sí, bueno, ya Entra se oye mejor. en Keynote, haces clic en el Sí, vídeo y ahí le puedes quitar el volumen, si quieres. Te lo digo porque me han pasado también más veces.
Era... De repente de repente empieza a sonar música de fondo o cosas así. A ver, esto era el de Quick. Era uno de estos. Mira, ahí, Ah, esto, el ¿no? volumen, ahí sí. Así que esto Bueno, no- ya lo tienes. Vale, se está quitado. Vale, muy bien. Genial, pues si quieres Vale, ya fenomenal. te dejo todo en tus manos. Yo quito micro y Muy quito bien, caja y ya empezamos. fenomenal. ¿Vale? Mucho ánimo. Va. Venga, muchas gracias. Bueno, pues nada, chicos, bienvenidos a todos. Lo que comentaba con Luis, hoy vamos a ver una serie de casos clínicos de cómo tratar clases 2 y cómo lo hemos estado haciendo nosotros hasta ahora. Entonces, he puesto dos casos iniciales, que no son estos cuatro, que son casos tradicionales con elásticos pues de clases 2. Y luego hemos puesto estos. Los dos primeros que veremos, que es el circuito de Barcelona y Montreal, son clases 2 en la que utilizamos una cadeneta elástica del tornillo a los botones de los dientes, y los otros dos casos, que sería el de Red Bull y Silverstone, ahí utilizamos, en vez de una cadeneta elástica, utilizamos una ligadura metálica. Conforme vaya avanzando vais a ver cómo hemos ido evolucionando tratando este tipo de tratamientos y por qué nos hemos decantado por una o por otra. Para añadir un poquito más de complicación de estos dos casos, los dos de ligadura elástica y los dos de ligadura metálica, hay uno que tiene las líneas medias centradas y otro desviado, es decir, es simétrico, y el otro exactamente igual. Entonces, bueno, cómo tomamos las decisiones y demás. Para empezar, he querido meter dos casos, pues bueno, sencillitos de cómo se ha tratado siempre las clases 2 y cómo yo trato pues la gran mayoría de clases 2 que me llegan a la clínica, que es con plásticos y alineadores. Así que nada, vamos a empezar con esta paciente que fue una de las primeras pacientes que yo traté al acabar el máster y la verdad es que aprendí mucho de ella. Entonces, es una paciente, pues bueno, una ligera clase 2, vemos que tiene un perfil convexo, una hipotonía correcta, un tercio facial normal. Vemos en el registro central pues, que tiene las líneas medias centradas, tiene la superior centrada, la inferior centrada, y tiene una clase 2 mayor en un lado que en otro. Es decir, si veis el primero y el cuarto cuadrante, tiene mayor clase 2 que en el segundo y en el tercer cuadrante. Si nosotros vemos un paciente en el que tiene las líneas medias superior centrada con respecto a la cara y que tiene la inferior centrada con respecto a la superior, sabemos que esa clase 2 mayor de un lado o de otro, en este caso no es porque tenga un decalaje lateral, es decir, que cierre y mueve la mandíbula, sino que es en este caso pues porque el canino, el 13, se ha quedado alto y ha habido una pérdida de anclaje del primer cuadrante hacia ese lado. Entonces, sabremos que haremos una mecánica asimétrica de distalización secuencial. Esto es como empezamos, la línea media, el registro de fotos intraorales. Y esta es un poco la planificación de CleanCheck. Veréis que tiene dos particularidades de CleanCheck. Hacemos una distalización en la que es mayor la del primer cuadrante, como podéis ver ahí. Y la otra particularidad es que veréis que los elásticos a los botones los ponemos en los premolares en vez de los caninos. Esta es la primera vez que lo colocaba los premolares y sobre todo colocaba por lingual, lo ponemos mucho, por palatino lo ponemos mucho para evitar que se vea el botón. Pero al colocarlo a los premolares fue por evitar que el 13 que está ahí arriba sufriese como una fuerza extra que pudiese complicar la mecánica. Como lo colocamos a los premolares, tenemos que el elástico de abajo, en vez de ponerlo al 6, ponerlo al 7, porque si no un elástico de 3,16 se nos queda un poquito corto. Entonces, bueno, esta fue la mecánica que decidimos, que es elástico 7,4 en vez de 6,3. Y bueno, creyendo que todo iba bien, para nuestra sorpresa nos llevamos esto. Como veis, hay una serie de errores que es lo que os digo que nos va a ayudar a aprender mucho de cosas que nos gusta hacer y que ya no hacemos o que hemos intentado. La parte anteroposterior nos ha ido de maravilla. Si veréis, hemos instalado una barbaridad. Tenemos ahí el 6 en casi una superclase 3 y eso es prácticamente lo único bueno, porque lo otro es que nos hemos encontrado en un caso que nos hemos quedado completamente sin resalte, es decir, ahora mismo la paciente muerde borde a borde, y dos, que cuando nosotros ponemos unos elásticos cruzados anteroposteriores y la paciente es muy colaboradora, se produce una sobreexpansión de la parte de arriba, sumado a que si el elástico de abajo va a los 7 de atrás, como no hay una muela más atrás, se inclinan hacia el lingual un montón. Entonces, es una mecánica que complica mucho. Ahora nos gusta mucho trabajar mucho más de 6 a 3, incluso de 6,4 con un elástico corto, a tener que poner los elásticos en los 7, porque esto complica mucho, sobre todo la lingualización de los dientes inferiores. Entonces, cuando nos encontramos en esto, ¿qué hacemos? Oye, pues seguimos utilizando elásticos, ya no, hacemos un refinamiento sin nada.
Entonces, en esta situación tenemos pues, una sobreexpansión transversal, tenemos una compresión de los 7 brutal y tenemos la clase ya, la clase anteroposterior corregida. Así que nada, aquí pedimos ayuda a nuestro querido amigo, que hoy es su cumpleaños, del doctor Villambrosia, y planificamos un clean check en el que lo primero, evidentemente, es conseguir resalte. Es decir, tenemos un boltón de exceso mandibular de 3 a 3 y 1,18. Pues lo primero, IPR inferior. Vamos a generar resalte. Así que planificamos este pequeño clean check. Vemos que esta es la situación en la que simplemente cerramos espacios, ya no distalamos prácticamente nada y veis el IPR 0,3 y en ese pequeño salto virtual. Quitar los elásticos no es solo por quitar esa complejidad que nos ha movido de manera un poco rara estos dientes, sino también porque nosotros sabemos que cuando se produce ese pequeño salto virtual, aunque el CleanCheck lo muestre completamente vertical, tiene un componente antero-posterior. Es decir, que esa clase 2 aún así mejorará un poquito más. Así que nada, después de este refinamiento, ya nos quedamos en una situación mucho mejor, pues con las líneas medias centradas, transversalmente hemos expandido en la parte inferior un montón más, ya estamos mucho más coordinados. Y nada, hacemos un pequeño, perdonad, clean check de refinamiento. A ver si se ve ahí. Ahí, pues simplemente para alinear, intuir y cierre de espacios. Y así es un poco como terminamos nuestro caso. Entonces es de esta clase 2 asimétrica en los dos lados, decidimos hacer un distalamiento mayor en un lado que en otro y luego quitamos simplemente los elásticos. Lecciones a aprender de este caso. 1, siempre vigilar el resalte. 2, los elásticos cruzados pueden producir una sobreexpansión superior y una retroinclinación de los molares inferiores si lo ponéis a los 7 en vez de a los 6. Es decir, que siempre que trabajéis con elásticos cruzados de clase, yo siempre ahora últimamente me gusta ponerlo mucho más a los 6 en vez de a los 7 por este mismo aspecto. El siguiente caso vuelve a ser de plásticos y elásticos y es un caso asimétrico. Entonces, en esta paciente tenemos una paciente que pues, aparentemente tiene una clase 1, incluso diríamos que un perfil ligeramente cóncavo. En los registros intraorales vemos que tiene una mordida cruzada y aquí la particularidad es que la paciente tiene como una clase 1 en un lado y una aparente clase 1 en el lado contralateral. Pero vemos que tiene las líneas medias desviadas. Si veis os pongo la superior para que veáis que está centrada con respecto a la cara. Entonces, la superior va a ser nuestra referencia y la inferior está desviada hacia la izquierda del paciente. ¿Cuál es nuestra sospecha? Que ella, cuando cierra, contacta los dos caninos, el 23 y el 33, le hace de rampa y le obliga a desviar la mandíbula. Es decir, que esta no es su relación céntrica. Esta es su posición de que cuando cierra, desvía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que probablemente su relación céntrica esté centrada. Entonces, que ni esta es una clase 1, ni la del lado contralateral es una clase 1, porque ella cierra y desvía hacia un lado. Es decir, probablemente esto se vaya a una mayor clase 2 y el otro lado mejore a una mayor clase 1. Registros radiográficos pertinentes, la laterografía lateral de cráneo. Entonces, así es como empezamos nuestro caso clínico y ese es el primer clean check que nosotros diseñamos. Entonces, como podéis ver, nos salen al principio 35 alineadores, hacemos una expansión de la arcada superior, mientras nos apoyamos en los premolares que veis que al principio no se mueven y ahí es cuando se empiezan a mover. Y a la vez que hacemos la expansión de la parte de arriba, hacemos la distalización hacia la parte de abajo, de atrás. Cuando haremos la distalización, haremos, como veréis, una distalización en los dos lados, en la que en uno de los lados, que es el lado que sospechamos que se va a ir a clase 2, el de la derecha, cuando se centra la mandíbula, tenemos una mayor distalización. Entonces, en primer y cuarto cuadrante, ya desde el inicio, como la línea media está desviada, hacemos mayor distalización secuencial del lado contralateral, asumiendo que ahí se va a centrar. Entonces, como termina la arcada, la paciente tenía un boltón de exceso inferior o de defecto superior y entonces planificamos hacerle al final tratamiento unas recos. Por eso veréis que les dejamos un espacio entre los incisivos laterales, a distancia de los laterales, para luego reconstruir. Así que nada, así es como empezamos. Veis que hacemos nuestro IPR de la arcada inferior. Veis que planificamos también, yo paso tiras entre los laterales siempre. Así es como empezamos con nuestros elásticos de clase 2, instalando la arcada superior. Y, bueno, ¿cómo instala el primer y cuarto cuadrante si está en clase 1? Pues porque nosotros asumimos que casi seguro se va a centrar la mandíbula y como veíamos se va a ir a una clase 2. Vamos avanzando y eso es un poco el registro de lo que sospechábamos. Veis que ya antes de tener ese primer contacto, me encanta esta foto porque ya tiene contacto en el canino y veis que ahí las líneas medias están centradas. Pues nada más cerrar, ella desvía. ¿Veis ahora la pedazo de clase 2 que tiene? Evidentemente esto es porque tiene la boca abierta y tiene esa prematuridad. Y ahora, si os fijáis en la parte del 23 y del 33, veis que ahí ya se ha saltado ese pequeño contacto canino. Pequeños tips que siempre contamos. Aquí tiene que ser partícipe el paciente, porque si no, cada vez que cierra,
contacta canino con canino y es imposible saltar esa mordida cruzada. Entonces yo les explico, tienes que morder por dentro, tienes que intentar tú empujar ese 23 hacia afuera como sea. Entonces vemos que conforme se va corrigiendo el problema transversal, es decir, la mordida cruzada del canino, nos va mejorando la clase 2 del lado derecho porque la paciente va cerrando y nosotros hemos instalado. Eso es un poco complejo. Hemos instalado porque se iba a centrar y entonces nos vamos encontrando con una situación de mayor clase 1 con las líneas medias centradas. También lleva botones, elásticos cruzados en los lados. Entonces, esta es nuestra planificación, nuestra situación inicial, la planificación donde vamos a terminar los alineadores y dónde nos hemos quedado. Y aprendemos nuevas cosas. Vemos que más o menos estamos en lo cierto en el que el paciente se iba a centrar. Entonces, ¿qué hemos hecho bien en distalar el primer cuadrante? Porque no era una clase 1 de verdad, se iba a quedar una clase 2. Fijaros entre la foto de lateral derecha, la primera y la final, que está en una clase 1 igual, a pesar de haber distalado todo eso. Es decir, que hemos instalado y hemos acertado en que la paciente se iba a centrar. Otros fallos que ya siempre intentamos colocar es la falta de atache en los laterales. Si os fijáis, el lateral que iba con atache, que es el 12, ha ido infinitamente mejor que el lateral que iba sin atache, que es el 22. Y los dos estaban en una mordida cruzada. Entonces, nada, hacemos una planificación en este refinamiento, colocamos unos ataches anteriores pues, para hacer un poquito de extrusión, un poquito de curva de sonrisa, un poquito de engranaje, que luego al final pues siempre hacemos un engranaje posterior. Y esta es nuestra planificación de dónde estábamos. Hacemos un poquito de extrusión del lateral, que si iba peor, otro pequeño refinamiento ya de pequeñas cositas. Y otro error que tenemos, si os fijáis, hemos planificado una extrusión posterior en este CleanCheck y para poder corregir ese engranaje. ¿Qué ocurre? Si vosotros planificáis una extrusión posterior, como veis en esta parte de aquí, cuando le doy... A ver, esperamos a que haga el CleanCheck. Vale. Bueno, si vosotros planificáis una extrusión posterior, es súper importante una cosa. Uno, que se pongan los dos alineadores y dos, que tenga ataches. Ese movimiento que habéis visto de extrusión posterior es imposible que el plástico lo coja si no colocáis un atache. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como la paciente es súper paciente con nosotros, decidimos colocarle la modesta cantidad de casi 16 botones para hacer un engranaje con elásticos. Así que nada, este es nuestro engranaje, la mecánica de elásticos. Nosotros cortamos los alineadores siempre en todos los pacientes. Si os fijáis, a distal del 13 y del 23, el alineador superior va completamente cortado. Y ahí ya colocamos nuestra mecánica de elásticos. Así es como termina más o menos la paciente. Y esto es después de las reconstrucciones de los incisivos laterales, líneas medias centradas. Entonces es un poco como empezó el caso. Y aquí es como termina el caso tras las reconstrucciones. Este es un caso que representa muy bien ese centrado y ese desvío mandibular. Y cómo es importante mirar las líneas medias para saber cuánto tienes que distalar de cada lado, asumiendo que ese paciente se va a centrar o no. Entonces, nada, ya hemos visto dos casos clínicos con elásticos y hemos aprendido dos lecciones. Uno, varias lecciones. Uno, no quedarnos sin resalte. Dos, si pones el elástico cruzado de 7 a 4, de 7 a 3, los 7 se te van a retroinclinar un montón. Y tres, fijaros siempre en la línea media, porque si simplemente distalas de un lado asumiendo que la línea media está en su sitio, si la línea media se centra, la mandíbula se centra y la clase 2 aumenta. Entonces, súper importante para anteroposterior, mirar siempre la línea media. Así que nada, vamos allá con la chicha. Y estos son nuestros casos. Los primeros casos, o el primer caso, van a ser tirando con una cadeneta elástica y mini tornillos. Entonces, en este primer caso, que sería Barcelona, vamos a hacer mecánica de plástico, elásticos de clase 2, tornillos y cadeneta elástica. Así que para eso tenemos a nuestra paciente, es una paciente más adulta, pues presenta un perfil convexo, una higiene muscular, clase 2, exposición gingival normal para una mujer, compresión posterior. Los registros intraorales, pues típica clase 2, subdivisión segunda, incisivos centrales retroinclinados, los laterales un poquito disparados para afuera, clase 2 bilateral, líneas medias centradas, que es lo que siempre nos fijamos, es decir, que lo que nos encontramos a un lado va a ser simétrico al lado contralateral y no contamos con que la mandíbula se vaya a desviar. Registros radiográficos, tiene sus molares, sus 8, entonces los de abajo nos dan igual, pero los de arriba decidimos que sí que tenemos que hacer la extracción y no así vamos a instalar. Lateral. Y así es como empezamos. Tenemos esta clase 2 pues prácticamente completa, bilateral, y esa compresión posterior. Entonces decidimos empezar nuestro
un tratamiento y para eso también medimos un poco el bottom y nos sale que de nuevo casi siempre tenemos un bottom de exceso inferior. Entonces planificamos esta secuencia de alineadores en la que hacemos, perdona, no solo una distalización de la arcada superior, sino también una mesialización de la arcada inferior. Es decir, hacemos una combinación de las dos. Distalar tanto en la arcada superior es muy complejo. Entonces, siempre planificamos, si se puede, proinclinando un poco la arcada inferior y mesializarla. Aquí hay una complicación añadida que vais a ver y es que la corona clínica de los premolares y de los molares es muy pequeña. Con nosotros tenemos un diente muy pequeño y la corona clínica es muy pequeña, que al alineador le cuesta mucho agarrarlo. Entonces es muy complicado hacer ese manejo anteroposterior. Veréis que lleva dos recortes, que lleva un recorte para botón a nivel del premolar y luego también lleva a nivel de los caninos por dentro. Y eso es porque va a llevar, aparte de las cadenetas con los mini tornillos, va a llevar elásticos. Entonces, nada, esta es la foto que a todos nos encanta porque siempre ocurre, que es la distalización de los molares. La distalización de los molares es súper predecible, ocurre fenomenal porque son 2 contra todos los demás. Entonces tenemos nuestros huecos, nos encanta, se va colocando en clase 1. Y ya cuando empieza lo complejo, que es mover todos esos premolares y mover esos incisivos y demás, ya es cuando añadimos nuestra cadeneta elástica contra nuestro mini tornillo. Veréis que aquí el tornillo está, en vez de infracigomático, lo hemos puesto intraradicular. Es decir, entre el 6 y el 7, una vez han terminado la distalización. ¿Por qué hacemos esto? Pues lo vais a descubrir con el caso siguiente. Pero ya no me gusta nada colocar cadenetas elásticas cuando ponemos los mini tornillos infracigomáticos. Si pones así el mini tornillo, es un poco rollo en el sentido que si luego quieres distalar más el 6 porque pierdes un poquito de anclaje, tienes que quitarlo, distalarlo y demás. Lo que tiene de bueno es que está más alejado de la encía libre. Y entonces te evitas varias complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, nada, hacemos nuestra distalización, vemos que de nuevo vamos un poquito justo de resalte y vemos que tenemos una prematuridad en el sector posterior, es decir, que esa mordida abierta no es tanto de masticar con los alineadores, sino que el paciente cierra y por ese uso continuado de elásticos se han tipeado los seises y se ha quedado en situación, que esto es muy, muy, muy difícil de corregir. Entonces, esta era nuestra planificación que queríamos conseguir, eso es donde hemos llegado y eso es lo que planificamos ahora, que es hacer una mecánica de engranaje corrigiendo, no distalando, sino corrigiendo ese tip de los seises inferiores. Luego veréis que ya pues pongo el recorte y la extrusión posterior, porque siempre nos quedamos con una mordida abierta posterior con los casos de Invisa. De nuevo, a esta paciente pues hacemos espacios para la reconstrucción de los laterales. Y nada, esto ya es con la distalización, eso es al final de ese clean-check y en esa etapa final en la que hacemos ese proceso de engranaje. Hacemos ese proceso de engranaje tranquilamente y este es un poco el resultado al que llegamos de corrección de clase. Entonces, esto es un poco la secuencia de movimiento que hacemos en la que hacemos distalamiento secuencial con nuestra cadeneta, nuestros elásticos de clase y al final acabamos en esa situación. Cosas positivas de este caso, pues que los tornillos, cuando los pones intradiculares, la verdad es que dan menos problemas, son más sencillos de colocar. No hemos puesto ya los elásticos a los 7, es decir, que no tenemos esa sobreinclinación de los 7 y transversalmente va un poco más coordinada que la paciente que hemos visto sin tornillos, que simplemente era con elásticos. Y en estos casos, sobre todo el éxito no es solo nuestro, sino sobre todo de nuestros pacientes, porque son muchos alineadores y requiere mucha colaboración por parte de ellos en la mecánica de elásticos. Así que nada, esta es un poco la situación inicial de la parte frontal en la que mordida comprimida y acabamos, pues bueno, lo importante es siempre mirar las líneas medias en los casos. Líneas medias superior e inferior centrada, una expansión posterior y las reconstrucciones que le hemos terminado ya de los incisivos laterales. Así que bueno, ya hemos visto nuestro primer caso con mini tornillos y cadenetas elásticas. Vamos ahora a nuestro segundo caso, que es con el que hemos aprendido también bastante. Es un caso que tiene una complejidad añadida, ya que es asimétrico, es decir, todo el rollo que os cuento de las líneas medias, pues vamos a ver en esta paciente. Una paciente más joven, tiene un perfil, pues de nuevo, perfil de clase 2, un perfil convexo, una ligera hipotonía muscular, un resalte aumentado, completamente aumentado, y vemos que tiene una ligera asimetría, en el sentido de que vemos que si asumimos que su línea media superior es la que está centrada con su cara, tiene la línea media inferior desviada. Entonces, ¿va a ser esta realmente la clase 2 que tenga en ese lado o se va a centrar y luego se va a corregir? Es un poco las sospechas por lo que tenemos que decidir, porque si esta es su clase 2 de este lado, tenemos que instalar pues, una clase 2 completa. Pero si luego se centra y aquí mejora, entonces, ¿cómo decidimos si se va a centrar o si no va a centrar? ¿O cómo lo hacíamos entonces? Que ahora veréis cómo lo hacemos ahora. Aparte, la clase 2 tiene la complejidad añadida que tiene una mordida en tijera.
lado contralateral, pues una clase 2, un poquito más leve. Y esto es un poco el puzzle que nosotros mental nos marcamos a la hora de tomar decisiones de distalo de un lado más, distalo de un lado menos, la mandíbula se va a centrar, la mandíbula no se va a centrar. Así es como lo hemos hecho hasta ahora y luego vais a ver cómo lo hacemos a partir de ahora. Entonces, en esta paciente decidimos que su línea facial superior está centrada con la línea media. Entonces, la línea dentaria superior va a ser nuestra referencia porque está centrada con la cara. No la queremos mover, queremos que se quede ahí. Entonces, tenemos este puzzle y tenemos que la línea media inferior está desviada hacia la derecha del paciente. ¿Qué ocurre? Que esto es muy atípico, porque si decimos que tiene una mordida en tijera en el cuadrante 1 y 4, lo típico es que si está tocando la cúspide palatina del 6 superior con la pared del 6 inferior, lo típico es que desvía hacia el lado contralateral. Entonces es muy raro encontrarnos que en el lado donde está la mordida en tijera está desviada encima de la mandíbula. Es un poco de incertidumbre. Entonces miramos luego nuestras segundas pistas y es los sectores posteriores. Cuando los sectores posteriores están simétricos más o menos en compresión, que son las dos líneas estas rositas que os he puesto, hay índices de sospecha de que probablemente no tenga un decalaje lateral, es decir, que no haya un desvío tanto por la posición de la mandíbula, sino que más bien sea una desviación de línea media, pues porque todo el cuarto cuadrante esté distalizado hacia la parte de atrás. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí las decisiones son las siguientes. Tiene una clase 2 bilateral, es decir, y arriba tiene la línea media superior centrada, es decir, que arriba distalamos simétrico en los dos lados. Y en la arcada inferior vamos a tener que trabajar en un lado sin nada y en el lado contralateral con un poco de mesialización inferior, porque es como decidimos un poco que esa arcada inferior está distalizada. Entonces planificamos nuestro clean check y veréis que lo intento centrar ahí con una de las líneas medias del clean check, que la distalización es prácticamente simétrica y si os tracéis una línea media entre 11 y 21, veréis que mantenemos esa línea media superior, es decir, no queremos cambiar esa inclinación de la línea media. Ahí también habéis visto que yo le he puesto unos ataches por palatino, porque le vamos a poner botones. Y entonces, al tener que quitar el atache de fuera, me gusta poner un atache por dentro para que le mantenga un poquito de anclaje y un poco de contención a ese alineador, sobre todo porque va a tener que sufrir movimientos de rotación. Si tú pones en un diente redondo un botón con una cadena, se rota. Sin embargo, si le pones un atache por palatino, mantiene un poco esa retención. Así que nada, esta es nuestra planificación inicial, nuestro clean check inicial. De nuevo, algo convencional, nada extraordinario, una distancia secuencial, protocolo medio, un poquito de IPR inferior. Y aquí las decisiones importantes, perdón, es que quiero que veáis, es sobre todo que no solo no movemos la línea media superior, sino que si os fijáis, lo que movemos es, en este caso, la línea media inferior. No la movemos asumiendo el centrado mandibular, como habéis visto en la chica de la mordida cruzada anterior, sino que lo movemos haciendo movimiento dental. Es decir, si veis, yo hago IPR y hago mesialización y movimiento de la línea media inferior. Porque asumo que como los sectores posteriores están más o menos simétricos, no se va a centrar. Entonces, este es nuestro objetivo. Como decimos, bueno, pues aquí es donde tenemos que acabar o donde deberíamos estar acabando. Empezamos nuestra mecánica de elásticos. Aquí lleva, pues en vez de botones, lleva power arms. ¿Por qué ponemos power arms? Pues aquí hay mucha controversia. Sí que es verdad que a nivel biomecánico pues, puede dar la impresión, o no, algunos, a mí especialmente sí, que mantiene un poquito mejor lo que es el tip de los molares inferiores. Si tú tienes un botón, al final se va a mesializar, se puede destruir. Sin embargo, al hacer una fuerza a través de un power arm, mantiene un poquito esa inclinación o ese tip de los molares, que luego es un rollo patatero tener que corregirla. Entonces, muchas veces en muchos pacientes colocamos power arms. Así es como empezamos y aquí tienen los dos mini tornillos. Cosa curiosa, aquí hemos empezado a poner los mini tornillos, en vez de colocarlos intrarradiculares, hemos decidido ponerlos infracigomáticos. Pues nos ahorramos el rollo de luego, si hay que distalar más en algún refinamiento, que siempre que muchas veces ocurre, no tenemos la necesidad de quitarlos, sino que podemos seguir trabajando con ellos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que uno de ellos, pues la paciente, como lleva unas cadenetas elásticas, eso acumula un montón de sarro, se limpia peor, se molesta, se quita la cadeneta y se imagina el tornillo dentro de esa encía. Le hacemos gingivectomía, lo liberamos, volvemos a poner la cadeneta y seguimos con la situación. Así avanzamos durante bastante entrenamiento, incluso un momento lo pierdes, lo volvemos a colocar, misma mecánica, todo el rato. Hasta que llega un punto, bueno, aquí vamos avanzando tranquilamente, disculpad, es que ya me estoy adelantando, vamos avanzando, vamos centrando la línea media, vamos corrigiendo la clase 2, vamos instalando tranquilamente, hacemos un nuevo clean check, que en este clean check ya lo montamos prácticamente centrado porque ya no queremos hacer más IPR de la arcada inferior, entonces instalamos ya de la arcada superior un poquito. Y extrusión inferior. Nada así extraordinario. Y entonces llegamos a este resultado, que es un resultado, pues bueno, bastante aceptable.
¿Cuál es, o por qué traigo este caso que me parece súper curioso? Porque es una mordida tijera en clase 2, porque tiene la mandíbula desviada, y es por el debate o discusión de los tornillos. Nosotros nos encontramos en la clínica pues, con conflictos todos los días y demás, pero hay problemas que te marcan mucho más que otro, y ese fue uno de ellos. Si nosotros ponemos un tornillo infracigomático y le colocamos unas cadenetas metálicas, la típica ligadura metálica, si el tornillo se cae o empieza a bailar, va a estar siempre enganchada por esa ligadura metálica al botón del diente. Entonces, si se le cae, pues se queda enganchada y el paciente sabe que se le ha caído, se le mueve, se lo quita y no hay ninguna historia. No solo eso, sino que tú no tienes que estar cambiando porque se dan de sí o el paciente se la quita porque ya no siente que le hace nada de fuerza. Es decir, es algo un poco más seguro en el sentido que depende de ti. No es el paciente que se puede quitar esa cadeneta, es muy complicado. ¿Qué ocurre? Cuando la paciente vino pues ya a quitar ataches, a quitar los mini tornillos, a quitar todo, de repente yo me encuentro en una situación que digo, oye, te he quitado uno, pero es que no sé dónde está el otro. Y dice, pues no sé, yo la verdad es que no, como ya está acostumbrada además, yo la verdad es que no he notado nada, no he notado nada. Total, que decidimos hacer una radiografía y de repente nos encontramos con esta situación. No sé si podéis ver bien el tag, pero bastante arriba, de repente nos hemos encontrado en que el tornillo infracigomático se ha metido en el seno maxilar. Esto es una gran complicación porque si el paciente, si quieres acceder para quitar el tornillo, no puedes hacer una elevación de seno tipo Cadwell Look, porque ahí están las raíces de los dientes. Es decir, por poder puedes, pero te corres el riesgo de decapitar alguna de esas raíces. Esto es una agonía absoluta, tanto para el paciente como para nosotros. ¿Cuáles son las condiciones para que esto ocurra? Y esto yo lo cuento abiertamente para que no os vuelva a ocurrir a vosotros. Lo primero, hay que tener mucho cuidado cuando colocáis un tornillo infracigomático de no colocarlo muy cerca de la línea mucogingival, que fue uno de los errores que cometimos. Lo segundo es no ponerle nunca cadenetas elásticas a este tipo de tornillos. Si ponéis cadenetas elásticas, que sea como el paciente anterior, que sea interradicular. Por eso os contaba que ya no utilizo infracigomáticos con cadenas elásticas. ¿Por qué? Porque si le pasa con una ligadura metálica, el paciente nota que se le ha caído, se lo quita y no hay ningún problema. Pero si se suelta la cadena elástica, que pasa muchas veces, y no lo monitorizas o la paciente no se da cuenta, se mete ahí dentro y esto no se avienta a la paciente hasta que hicimos el TAC. Eso es un problema porque esto no es un implante, no es biocompatible, no se puede quedar ahí. Al final tienes que derivarla al otorrinolaringólogo para que coja por la nariz, enganche el tornillo y se lo quite. Pues como es la seguridad social, tenemos la ventaja de que tardan 5 meses y durante esos 5 meses la paciente estornudó y le salió el tornillo por la nariz. Entonces, es una historia un poco cómica, pero la verdad es que, claro, la angustia que pasamos nosotros como profesionales por nosotros mismos y por la paciente es horrible. Entonces, si yo puedo mandar un mensaje o algo de aprender sobre este caso es, chicos, si vais a poner tornillos infracigomáticos, sí o sí, ponerle ligaduras metálicas. No le pongáis cadenetas elásticas. Y si le ponéis cadenetas elásticas, ponérsela sí o sí a los tornillos interradiculares, que no hay ninguna historia, no hay mayor problema. Así que nada, ese es un poco el tipo de lección. Las demás lecciones es cómo mirar si es funcional o si se va a centrar o si es por una pérdida de esto. De nuevo, este era nuestro caso, con nuestra compresión, la línea media superior es la que estaba bien, la inferior es la que estaba mal, veíamos simétrico y decimos, pues no se va a centrar. Así es como termina nuestro caso, así es como empieza, así es con nuestros tornillos de estramiento, así es como termina y así es como termina. Así que bueno, eso es un caso interesante, curioso, ya no solo por la mordida en tijera, sino por la complicación que tuvimos a lo largo del caso, que nos llevó a aprender a alejarnos un poquito de todo lo que son las componentes elásticos que añaden una complicación más a una mecánica que ya es removible, porque ya llevas los plásticos removibles, los elásticos removibles y las cadenetas removibles. Entonces, si puedes tener algo fijo, que ya que la ventaja que tienes un tornillo, porque puedes una ligadura metálica, mucho mejor. Así que nada, nos acercamos a los dos siguientes casos, que es un poco nuestra evolución o cómo vamos ahora corrigiendo las clases 2. De nuevo, dos casos con mini tornillos y ligaduras, en este caso ya metálicas, porque ya hemos aprendido, gracias a Dios, de las lecciones anteriores. Y uno con las líneas medias desviadas y otro con las líneas medias centradas. Entonces vamos con nuestro primer paciente, que esta es una paciente pues, que le tenemos especial cariño porque es majísima, ya le coges cariño de todas las veces que viene a la clínica. Y pues es una paciente pues, con un perfil ligeramente como todos los demás, de clase 2, braquifacial, un canino alto, nada así extraordinario. Vemos que tiene pues la línea media superior más o menos centrada, podemos decir que ligeramente desviada hacia el colmillo, como la primera paciente de los elásticos, y que tiene la línea media inferior desviada claramente hacia la derecha. Entonces, si la línea media inferior está desviada hacia la derecha, ahí es cuando hay que volver a mirar. Es decir, ¿se va a centrar la mandíbula? ¿Si corrijo transversal o no? ¿Qué es la decisión? Porque entonces la clase 1
o aparente clase 1 que tiene en el segundo y tercer cuadrante va a empeorar y la clase 2 que tiene en el primer y cuarto va a mejorar. Distalo de un lado, distalo de los dos lados, es un poco las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, esta es la situación donde muerde, esta es su máxima intercuspiación y esta es nuestra sospecha, dentro sospecha, porque no hay certeza, de su relación céntrica. Nosotros sospechamos que la paciente, bueno, muestras de juicio y demás, registros radiográficos pertinentes. Entonces nosotros asumimos que tiene la línea media facial más o menos centrada a la superior con respecto a la cara, que la tiene ligeramente desviada hacia la derecha, la superior, por el colmillo. Entonces, si tomamos como referencia a esa, esta va a ser nuestra línea media de referencia en respecto a nuestro caso clínico. Entonces, ¿qué vemos? Que es una foto parecida a la anterior. Aquí tenemos cosas distintas. Para ver el truco o para intentar predecir si la mandíbula se va a centrar o no, siempre miramos a nivel transversal. Es decir, si yo veo la inclinación de un cuadrante y está más o menos recto y el cuadrante contralateral está inclinado, quiere decir que tiene un poco de ese síndrome de masticación unilateral en la que todo está funcionalmente desviado hacia un lado. En este caso sospechamos, por la inclinación de los colmillos, de premolares, de que la paciente realmente no cierra ahí, sino que la paciente va cerrando, choca en el segundo y tercer cuadrante y eso le obliga a desviar la mandíbula hacia la derecha. Es decir, ella cierra aquí y hace esto. Cierra aquí y hace esto. Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿qué decidimos hacer? Porque esto ya es complejo. ¿Cómo montas el clean check? ¿Cómo dices, oye, cómo voy a empezar? ¿Cómo hacemos esto? Porque, claro, me cambia la clase 1 de un lado y 2 del otro, distalo de los dos, estás un poco perdido. Y lo que nosotros siempre hacemos, y a mí lo que me ayuda un montón, es cuando estoy en ese tipo de situaciones, que tengo una gran sospecha por la inclinación de este segundo cuadrante que está hacia adentro, la descompensación transversal. Miráis la arcada inferior, si en la arcada inferior si veis un cuadrante, es decir, el tercero está recto y el contralateral está inclinado. Son sospechas que está todo como inclinado para morder y desviar. Entonces, que cuando tú corrijas la expansión de ese segundo cuadrante y ya la paciente no tenga que morder y desviar, va a mejorar mucho. Entonces, yo me lo monto el clean check así, con las líneas medias centradas, no en su máxima intercuspidación, sino que me lo monto en donde yo considero que ella cierra. Aquí pues, se sobrecorrige un poco pues, por la foto porque no se puede hacer a milímetro, pero en el clean check pues le decimos, oye, por favor, lo vamos a montar con las líneas medias centradas. Yo le mando mi foto de referencia, en este caso mucho con Invisa, mucho con Quick Smile, y los chicos de Quick Smile nos lo montan. Y nada, y decidimos avanzar un poco con nuestro proceso de alineadores, hacemos una mecánica que aquí esta visión la pongo para que veáis en la arcada inferior el cambio transversal en el que hago expansión del cuarto cuadrante y expansión del segundo cuadrante a tope para intentar coordinar y que deje de desviar la mandíbula al cerrar. En cuanto a las visiones laterales, como yo lo he montado con las líneas medias centradas, tengo que distalar de los dos lados y tengo que distalar de los dos lados de manera más o menos simétrica. Si os queréis poner finos, podéis distalar más de este lado porque por la línea media superior que asumíamos que estaba un poquito distalada. Entonces, esto es el clean check inicial. Aquí es cuando hacemos nuestro montaje con los botones, los ataches y demás. Y así es como avanzamos. Entonces, de repente dice, oye, pues es que te queda un montón por distalar de clase 1. Claro, pero es que aquí la paciente está cerrando todavía en su máxima respiración. Entonces, no es que el molar esté en clase 2, es que la mandíbula está todavía desviada hacia la derecha. Es decir, que si nosotros centramos esa mandíbula, ahí va a mejorar. Entonces, nada, en esta situación también distalamos, evidentemente, en el lado contrario. Dijo, oye, aquí estás distalando y está prácticamente en clase 1, qué raro. Así que nada, nosotros en nuestra máxima interconspiración seguimos teniendo pues, esos espacios a nivel posterior, seguimos teniendo las líneas medias desviadas, se van centrando un poquito. Este es el montaje que hacemos. Ponemos de nuevo los tornillos infracigomáticos. Si podéis ver también las dos fotos de arriba, aquí, pues bueno, uno gracias a Dios lo he aprendido de las secciones anteriores. Entonces yo lo pongo con mi ligadura metálica. Es una fantasía, no pasa nada. Cualquier cita viene, le quitas los alineadores, desenroscas la ligadura metálica, la aprietas un poquito, la vuelves a colocar y ya está. No requiere más activación. Si ves que se empieza a soltar, se la puedes cambiar si tardan 2 minutos. Y si el tornillo se empieza a mover o se empieza a soltar, simplemente se queda enganchado en la ligadura con el botón. Entonces tienes como ese sistema de seguridad y no tienes ese componente extra y de complicación extra en la que se pueden intruir, instalar, salir de la arcada. Es decir, ahora somos mucho más fan nosotros de este tipo de mecánica. Entonces, nada, con este montaje, pues vamos instalando tranquilamente y nos encontramos en esta situación. Dice, oye, ¿cómo has corregido de repente la clase 2 que venías aquí, abajo a la derecha, perdón, en el primer y cuarto cuadrante, a de repente aquí?
Yo no he instalado tanto. Lo que ocurre es que si fijáis, las líneas medias del paciente ya está un poco más centrada. Entonces, ¿se corrige solo? No, se corrige porque estás corrigiendo antero-posterior trabajando en transversal. Estás expandiendo transversalmente para que la paciente centre la mandíbula y entonces mejore la clase 2. Entonces, hemos instalado arriba y hemos asumido que se iba a centrar. ¿Cuánto? Pues hasta ahí más o menos. Es decir, que todavía nos queda por instalar. Entonces, nada, eso es un poco la planificación inicial. Aquí es donde decimos hacer el refinamiento. Otro fallo súper chulo de ver, que la verdad es que dando cabos aprendo un montón. Si os fijáis, hemos perdido el tracking muy pronto del canino número 13. Y fijaros en el atache. El atache que lleva en el 13, que lo vuelvo a repetir el error, es que lleva un atache vertical. Es decir, nosotros con un movimiento de extrusión le he puesto un atache vertical. Algo va a hacer, porque la superficie de aquí arriba algo va a contactar, pero es un atache fino. Si nosotros repetimos este caso, le pondría primero un atache horizontal, lo bajaría y después lo cambiaría a uno vertical para distalarlo. Entonces, a veces no se puede hacer todo un tiro. Pues sí, pues voy a llevar el elástico con el botón y demás. Yo ahora trabajaría un poco más con el atache horizontal y luego cambiarse a vertical, que es una cita corta. Hacemos nuestra esterilización secuencial, un poco parecido todo. Y no tengo fotos desde esta cita de este refinamiento a cómo terminamos, pero sí tengo el SDL, entonces le he hecho una captura y así es como terminamos esta primera fase. Es, joder, pues ya te has centrado. No, yo ahí todavía la estoy forzando a cerrar ahí. Es decir, ella todavía tiene una prematuridad en en el segundo y en el cuarto cuadrante. Como veis en las flechitas arriba a la derecha de la pantalla, ella sigue teniendo esa prematuridad. ¿Por qué está aquí el SDL? Porque yo montaré el refinamiento otra vez con las líneas medias superior e inferior centrada. Pero veis que ya transversalmente está mucho más coordinada. Es decir, ella ahora, aunque quiera cerrar, no va a desviar. ¿Por qué seguimos montando con las líneas medias centradas? Para ver dónde choca precisamente esa prematuridad, para saber qué es lo que tenemos que expandir transversalmente para que deje de chocar y desviar, es decir, para que ya vaya más centrada. Y porque te da una referencia mucho más real de cómo está antero-posterior, tanto en un lado como en otro. Entonces, nada, pues ya terminamos de hacer un pequeño refinamiento pues de alinear, nivelar, centrar un poquito todo y extrusión posterior. Lo vemos. Esto y luego un poquito de extrusión y de cierre de espacios anteriores, perdonar. Y así es como termina nuestra paciente. Entonces, hemos visto pues un caso que tenía una clase 1 en un lado y una aparente superclase 2 en otro lado, pues que acabamos con una clase 1 en los dos lados, habiendo instalado igual en los dos lados. Entonces, ¿es un caso antero-posterior? Sí, pero ¿dónde radica la importancia de este caso? En transversal. Es decir, el centrado mandibular coordinando transversalmente es lo que ha sido el éxito de estos casos. Y que acabe con las líneas medias centradas superior e inferior no es porque hayamos movido las líneas medias, como la paciente del tornillo, la que tenía la mordida tijera, que hemos movido la línea media inferior. Aquí la línea media inferior no se ha movido ningún clinch. Simplemente ha sido moviendo transversal que la paciente se ha ido centrada. Entonces, nada, luego ya esto, pues ella, la paciente tenía aquí los desgastes oclusales, le hacemos unas pequeñas reconstrucciones estupendas y finalizamos el caso. Así es como empezamos con esta superclase 2. Esto es muy típico de muchos Instagrams, y que también los pongo, en el que veis una clase 2 extraordinaria y que todos vemos y decimos, joder, ha pasado de esto a esto. ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha instalado? Ha instalado 300 milímetros y demás. La realidad es que casi todas estas fotos suelen ser casos asimétricos en la que trabajando en transversal se corrige el 50% de la clase 2. Entonces, y aquí están con sus reconstrucciones en los laterales, fenomenal. De este lado dices, oye, pues está una clase 1 y está ahora en una clase 1 también. Y ya se instala arriba, pues porque se ha centrado y al centrarse la mandíbula hacia ese lado, pues aquí se ha ido una clase 2. Pero haber instalado y haber predecido que había que instalar también en ese lado, seguimos en una clase 1. Aquí es como empezamos. Aquí es nuestro esquema de cómo queríamos planificar el caso, de la laterodesviación funcional, del contacto en el segundo y el tercer cuadrante. Y, perdonad, nuestra mecánica con nuestros tornillos infradigomáticos con ligaduras metálicas, nada de elásticas. Y aquí es con nuestros alineadores centrados, o sea, con nuestras líneas medias centradas y el caso prácticamente terminado. Siempre hacemos también un tallado selectivo. Al final, la paciente ha ido desgastando los dientes de manera simétrica toda su vida. Es decir, ella ha cerrado así y ha desgastado los dientes así toda su vida. Entonces es muy importante cuando terminéis estos casos, para darle como el toque final, que vaya cerrando y cuando tú notes que tiene una prematuridad de contacto, tallas en ese contacto. Suelen estar todas en el segundo, bueno, en el lado contrario a la desviación. Entonces ella va cerrando con partículas, se los vas desgastando y así se hace ese centrado final. Estos son los registros iniciales. Estos son los finales de sonrisa y demás tras haber terminado. La paciente, pues, súper contenta. Y nada, vamos ya a Silverstone, capítulo final, a ver un poco todas las lecciones aprendidas y demás, como el repaso final. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso,
que esto yo siempre se lo agradezco al doctor Daniel Díez, que le veréis después y demás, bueno, le podéis ver en la SEDO y le podréis ver en los agradecimientos al final de la presentación, que es el que me orientó un poco y el que me ha explicado todo este concepto de desvío funcional, desvío mandibular y demás, y que dice que esto ya no es una posición subjetiva, es decir, yo aquí os cuento, chicos, tenéis que mirar las líneas transversal, cuál está más inclinada, cuál está menos inclinada, y probablemente la mitad de vosotros dice, pues yo las veo, está muy inclinada, yo en otro paciente los veo las dos inclinadas, yo lo veo un poco paralelo. Pues esto no debe ser algo subjetivo, a mi opinión, o la vuestra, o la del compañero, porque es que esto es imposible de predecir. Entonces, tiene que ser algo objetivo y medible. Es decir, tenemos que saber con certeza si el paciente se va o no se va a centrar. Y para eso tenemos una herramienta muy buena, que son los TBCTs. Entonces, vamos ahora con nuestro siguiente caso, y para mí lo más importante del caso, aparte que es muy chulo, es la parte diagnóstica. La parte diagnóstica es la que me enseñó el doctor Daniel Díez, que es mi mentor. Yo le tengo una admiración absoluta. Es la que más vale de este caso. Entonces tenemos una paciente nuevo, pues de una clase 2, lo de siempre. Esta es un poquito más dolicofacial, exposición gingival un poquito aumentada, compresión transversal, un paciente con perfil convexo, y nos viene con estos registros iniciales. Entonces, ya empezamos herramientas de sospechas, ¿no? No sé, hay algo como que no falla. ¿Por qué tiene desgastes y no chocan los dientes, sabes? Entonces, a mí esta foto ya me llama mucha atención. Digo, a ver, si tiene ahí un desgaste, digo, a ver, las lateralidades, pues, tampoco chocan los caninos. Digo, no sé, me parece raro como que tener desgaste y no chocar con los dientes, ¿no? Y ya empiezas a analizar un poco a la paciente y dice, pues mira, yo la verdad es que yo duermo con una férula de descarga y la verdad es que no puedo dormir sin ella porque me relaja un montón, yo a nivel cervical tengo muchos problemas, y ya empiezas un poco a sospechar y dices, esta probablemente no sea su posición de relación céntrica real. Es decir, es el típico paciente, desgastes sin contactos, que tiene un decalaje posterior. Es decir, que le vas a poner un alineador y se va a ir para atrás animal. Entonces, con esos índices de diagnóstico, es decir, oye, creo que te vas a ir para atrás, creo que esta no es tu posición real, cerrabas aquí adelante y poco a poco se te está abriendo la mordida y te estás yendo hacia atrás. Hay dos posibilidades. Uno, que sea una reabsorción condilar idiopática. Es decir, que esté perdiendo a nivel condilar volumen y se esté posterorotando, que es un problema muy serio. O dos, que la paciente viva avanzando, que genere tensión cervical al avanzar la mandíbula y que cuando se desprograma se va para atrás, que es un poco el índice de sospecha. Entonces le decimos, vas a hacer dos cosas. Uno, te vas a hacer un CBCT de cabeza y cuello y vamos a mirar a nivel condilar. Y dos, te vas a venir con tu férula de descarga, porque quiero ver si te la pones y te vas para atrás o no. Entonces le hacemos el CBCT y estos son pues, los cóndilos. Este es un corte antero-posterior y este es un corte bueno, esto no es corte, lo de la derecha es el nivel volumétrico. Entonces nosotros sabemos, yo porque me lo explicó mi doctor Daniel Díez, al que admiro, que al nivel del disco articular tiene que medir 2 milímetros. Entonces nosotros medimos la distancia y tenemos valores de 4, 5, 5, 5. Digo, esto no cuadra. Y vemos que en la foto, pues a nivel volumétrica, tenemos mucho espacio entre el cóndilo y la fosa. Entonces, si un disco tiene que medir 2 milímetros y ahí tenemos 5, significa que está 3 adelantado. Entonces, ya con ese índice de sospecha, aprovechamos y miramos el cóndilo y decimos, oye, gracias a Dios no tienes una reabsorción condilar idiopática, pero sospechamos por nivel de dolor cervical, que duermes con la férula, que estás avanzando la mandíbula constantemente y que cuando te desprogramas te vas para atrás con tu férula, pues sospechamos eso. Entonces, decidimos decir al paciente diciendo, oye, te tienes que venir con tu férula, yo no la hago hasta un mes ni una semana, le digo, mira, te acuestas por la mañana, te la quitas, te lavas los dientes. Lo que no quiero es que junte los dientes, porque cuando cierra es cuando tienes esa referencia de querer avanzar. Le digo, tú no juntes los dientes. Te levantas por la mañana, te lavas los dientes, te la vuelves a poner y te vienes con ella puesta. Viene tranquilamente, le hacemos nuestros registros radiográficos, medimos a nivel de área, ya no es solo una distancia, sino también un área. Y esto es lo que nos encontramos. Entonces, tenemos la primera foto, que es como venía la paciente, con esa falsa oclusión, que en la pista es el canino que no contacta, le hacemos poner esa férula de descarga y de repente vemos que pasa de ser una clase 2 de cúspide a cúspide a una clase 2 completa. O sea, es un caso completamente distinto. Imaginaos que yo me pongo a distalar diciendo, bueno, pues yo distalo lo de la parte de arriba. Distalo 4 milímetros, se acaba el caso, se desprograma y está exactamente igual a como ha empezado. Entonces, es importante porque hay que planificar cuánto quieres instalar o si es un caso de extracciones o, como este caso, que es un caso de cirugía ortodòntica en el que habrá que operarle porque tiene muchas ventajas, si la paciente acepta y demás. Entonces, cuando viene con la paciente con su enfermedad de descarga, todo cambia. Es una paciente desprograma y pasa de esta situación a esta situación. Es decir, esto es un caso y esto es otra historia. Nadie se quiere encontrar con este escenario. Entonces, si no os queréis encontrar con un escenario parecido, ya no hace falta que digamos, pues tienes que moverle la mandíbula y le tienes que tumbar y tiene que mover los dientes y tienes que apretar. No. O sea, ya la relación céntrica no es una posición
objetiva o subjetiva a la opinión de cada uno. Esto es algo medible y objetivo. Tú le haces un CBCT, miras a nivel condilar que tenga 2 milímetros a cada lado de grosor y esa paciente no se va para atrás. Le haces un CBCT, tienes 6 y no te pongas a temblar. Díselo, dile, oye, yo te pongo alineadores, pero si te muevo los sectores posteriores te vas a desprogramar y te vas a ir para atrás. Si te vas para atrás, si te puedo instalar, fenomenal. Y si no, tienes que saber que igual te quieres operar. Pero la paciente se vaya atrás y dice, oye, a mí opérame porque me veo con la mandíbula para atrás, yo paso. Entonces, este es el gran mensaje de este caso. Vamos a ver terminar, evidentemente. Pero el gran mensaje es ese. La relación céntrica ya no es algo subjetivo a la opinión de cada uno, sino que es algo objetivo y medible. Entonces, nada, estos son los registros con la férula, el calaje lateral y demás, que es el caso que llevaría a la SEO el viernes. Y entonces esta es nuestra planificación. Veréis que pongo simplemente esta foto porque es como hemos montado el clean check. ¿Cómo hemos montado el clean check? Pues en su posición real, en la que nosotros opinamos que es donde está su supuesta relación céntrica, en ese decalaje posterior. Entonces aquí me sale, pues efectivamente, un distalamiento de un porrón de alineadores. Creo que salen como 70, o ahora lo miraremos. Y no solo eso, que 70 alineadores en un protocolo un medio, la paciente puede estar toda la vida en tu clínica. Entonces, le planificamos o bien extracciones, o bien operar, o bien planificar con mini tornillos de instalar. Si tú a un paciente de clase 2 le haces extracciones superiores y luego le quieres operar, tienes que generar resalte. Entonces tendrás que abrir el espacio de las extracciones superiores. Entonces yo le dije, mira, de instalar probablemente consigamos todo, pero no te cierras la puerta a que en un futuro te quieras hacer la cirugía y te hayan quitado 2 dientes. Pues se vuelve a abrir, se vuelve a generar resalte, se vuelve a proinclinar, es un rollo patatero y luego ya se te opera. Entonces la paciente opta, pues tranquilamente, pues haces una instalamiento secuencial, ya sabiendo nosotros cuál es su posición real. Entonces planificamos un aislamiento secuencial en el que decimos, oye, pues lo hacemos pues casi todo a la vez. Hacemos el 6, hacemos el 7 mientras excluimos anterior para corregir esa mordida abierta anterior. Y cuando el 4 está ya ahí a mitad de camino, decimos, pues mira, todo de golpe, vamos a instalar todo de golpe. Veis que también hago bastante intrusión posterior. Hemos visto que es un paciente con un perfil dolicofacial, ligeramente dolicofacial. Entonces, esa anterorrotación mandibular por intrusión de los alineadores que siempre hablamos nos viene fenomenal, porque se anterorrota y va un poquito clase 2. Entonces, así empezamos nuestro instalamiento secuencial. Vemos que ya tenemos el 6, estamos en esa fase del 5, pues, y vamos, pues las tinciones que tiene por cloisina, que son un rollo, la verdad. Y ya colocamos nuestra ligadura metálica con nuestro botón, nuestros tornillos infracigomáticos, y aquí tenemos ya el primer gran error, que hemos visto que lo tenemos muchas veces y que todos lo tenemos, y es la ausencia de resalte anterior. Tú tienes una ausencia de resalte anterior, vas a perder un poquito de anclaje, sí o sí, porque al final, aunque sea un mini tornillo con 2 molares y un premolar, si choca lo delante, está haciendo de anclaje todo lo de abajo. Entonces tú no vas a instalar cada inferior contra estos. Entonces lo que ocurre, pues que al final el plástico cierra y lo que ocurre es que pierdes anclaje posterior 6, 7 y 4 y 5 se vuelven a hacia adelante. Entonces súper importante lo del tema de resalte. Es un poco el sistema de montaje. Veis que tiene los 2 tornillos infracigomáticos con sus ligaduras metálicas, la gautita de compo para que no se le esté saliendo el hilillo final que pincha mucho y es algo incómodo. Aquí una foto un poquito más de zoom, chula, pues para ver cómo es el montaje. Yo pido los tornillos largos y simplemente que tengan eso para colocar la ligadura metálica. Ninguna historia en particular. Y esta es la situación de la que decimos hacer ya el refinamiento. Pues tenemos ese pequeño espacio, hacemos un poquito de IPR inferior, ahí se ve entre el 42 y el 41 en el espacio que hemos generado otra vez IPR para generar resalte. Y así es como terminamos nuestro caso de ortodoncia. Entonces ya tenemos una correcta clase 1. Ese es un poco el proceso a seguir que hemos ido llevando a cabo de instalamiento secuencial con los mini tornillos. Esa es un poquito la vista frontal, la vista de resalte. Vemos que la paciente pues, bueno, empezó con una pequeña recesión a nivel del 31 y que ahí la sigue teniendo y demás. Estamos a la espera de hacer un injerto o lo que ella considere. Este es el inicio. Uy. Bueno, y este es el final. De sonrisa además. Bueno, pues que ahora hay que ver las reconstrucciones. Así que nada, bueno, ya me queda simplemente agradecer pues la oportunidad a los estupendos Luis y Dani que me han invitado a esta pequeña charla y que han contado conmigo para hacer algunas explicaciones y a todo el conjunto de compañeros, amigos y profesores pues que me han guiado y con especial mención al que siempre hago, que es el doctor Dani Díez, que es el de arriba del todo, a la derecha, el mayor, el de la izquierda es mi hermano. Y pues que ha sido un mentor y es un poco el que tiene el mérito absoluto de todo el tema de diagnóstico sobre dónde va la mandíbula, cómo se va a posicionar, tiene un decalaje lateral. Es decir, algo que a mí me ha abierto mucho a nivel clínico y personal, cómo
distalar, cuánto distalar y hasta dónde y dónde distalar. Así que nada, muchas gracias a todos y eso ha sido un poquito todo. Pues muchísimas gracias, Nando. Ha estado muy, muy bien, muy interesante la charla. Muchas gracias. Y ahora, si tienes un rato y alguien tiene alguna duda, pueden preguntar. Fenomenal, sí, sí. Vale, podéis preguntar por el chat, conectar el audio, lo que queráis. Bueno, oye, muchas gracias a todos que estoy viendo aquí comentarios. Muchas gracias a todos. Félix, Carol y demás, muchísimas gracias a todos. Ya preguntan, al principio han preguntado que si no te parece mejor montar los casos en céntrica. Si no me parece mejor Vienen de montar los casos. Mm. ¿Y quién le ha preguntado eso? Concepción. Al principio del todo, Vale, está ahí la segunda. sí. Vale, mira. Pues mira, Concepción, eso es exactamente lo que nos gusta hacer. Cuando el caso, bueno, igual has visto estos, que son los iniciales, que son, pues la chica esta, imagino que lo dirás por ella, que es la de la mordida, voy a ver si carga esto, que va un poquito regular. La que tenía ya ese desvío lateral y demás, montamos el clean check y esto y que luego acaba así. Eso es un poco como lo hacemos al principio. Es mucho más sencillo, como dices tú, montarlo en céntrica. Entonces, yo ahora cuando sospecho que realmente es un decalaje lateral, que toda esta historia que os he contado, que antes es por la sospecha de inclinación de los sectores posteriores, ahora, siempre que puedo y siempre que sospecho que efectivamente es un decalaje lateral, los casos clínicos los monto en la que es supuesta la relación céntrica. Esta es la máxima interconspiración de la paciente que ves que tiene la línea media desviada. Esta es nuestra sospecha de céntrica con la línea media central y esta es como está montado el clean check del paciente con su línea media central. O sea que sí, que nos encanta ahora montar los registros en relación céntrica. O, como yo os digo, lo que consideramos o pensamos que es esa relación céntrica, porque esto es completamente subjetivo de cada uno. Si no le haces un CBCT, nos lo estamos imaginando. Y además que también es subjetivo o es difícil de adivinar porque tampoco es la posición final. Tú tienes el montaje Claro. centrado, pero no es su dimensión vertical real. Está aumentada porque tiene una prematuridad, entonces es algo estimado. Completamente. Esto es una ayuda. O sea, es una ayuda para tú tener como referencia, pues más o menos voy a instalar de este lado 5 y de este lado 5 también. Pero o sea, que sí o sí sabes que va a quedar un refinamiento porque te has fallado, seguro. Cuánto se va a centrar, cuánto se va a inclinar, cuánto se desvía, en fin. Andante Pero los sí, rotos sí, es de gran ayuda. Pero es mejor hacer esto que no hacer nada, eso está claro. Onda, desde luego. Si no, se va muy perdido, ¿eh? Yo lo he hecho haciendo nada y al final estás loco. O sea, te vas loco. Morillas cruzadas igual, no sé si también te pasa, pero en morillas cruzadas así unilaterales, montarlo así Sí. te cambia completamente el plan. Completamente. Además, ya, aunque tú lo sepas, yo siempre digo que la transmitirle la información al técnico montándoselo centrado, a él también le solucionas la vida, porque lo ve mucho más claro, tú te ahorras una parrafada espectacular y ves un poco más la inclinación, completamente. Mira, Ana María pregunta, ¿por qué no se pide torque vestibular de la raíz en molares y premolares superiores durante la distalización? Para evitar así el contacto de las cúspides palatinas de esos dientes con el antagonista. ¿Por qué Pues mira, nosotros siempre pedimos, o ahora lo que siempre hacemos sobre todo es sobre expansión de la arcada inferior. O sea, al final, la arcada superior, en mi experiencia, se expande mucho mejor que la arcada inferior. Y eso es por dos cosas. Uno, porque los elásticos van abajo. Entonces, si el elástico va en molar inferior, va a hacer sí o sí, nosotros que lo ponemos mucho cruzado también, para que no se vean los botones, una inclinación de los molares inferiores. Entonces, siempre pedimos una sobreexpansión de la arcada inferior, pero aún así, si tienes el elástico cruzado y de clase 2, que son como casi todos los pacientes, se va a producir una inclinación lingual de los molares inferiores. Entonces, buenísima aportación y buenísima pregunta. Hacer siempre sobreexpansión de la arcada inferior. A nivel coronovestibular o radiculolingual, como consideréis. Y Lynn está preguntando, ¿por qué no usas una férula inicial para desprogramar? Vale, Esto también es para debate, ¿eh? fenomenal. Está fenomenal lo de la pregunta. Mira, cuando tú haces una férula de descarga, para que el paciente se desprograme, tú le tomas el registro. Entonces, eh, si recién le acabas de hacer la férula de descarga, si tú le pones la férula de descarga para que el paciente cierre ahí en su máxima, es decir, si tú le haces una férula de descarga y mordiendo la férula de descarga sigue teniendo las líneas medias desviadas, va a morder bien, va a seguir mordiendo con la línea media desviada. Entonces, ¿cómo decides eso? Dices, bueno, pues se lo hago la férula de descarga con las líneas medias centradas. Vale, pero si se le centras, tiene que abrir la boca.
Y si abre un poco la boca para centrarle, como explicábamos antes, te lo estás imaginando, porque ¿cuánto va a anterorrotar o posterorrotar? Entonces, el que viene muy bien desprogramado es el que ya tiene la célula de descarga. ¿Por qué? Porque es una superficie plana, la ha ido usando, la ha ido machacando y poco a poco de ir machacando la célula de descarga se ha ido desprogramando. Entonces, ¿qué o cuál considero que es la herramienta mejor para nosotros ver y diagnosticar si la paciente se va a centrar o no más que una célula de descarga? Si la tiene, fenomenal, que la traiga un CBCT. Tú te vas a una persona que tenga un desvío, uno de esos pacientes que tenga un decalaje lateral o que tenga un decalaje posterior como otro paciente, y igual que en la chica que vemos al final del el caso clínico en la que nos ponemos a ver la articulación temporomandibular, digo, oye, es que aquí hay mucha distancia y en el lado contralateral también. O sea, vemos que en los dos hay mucha distancia. Lo que te encontrarías en un paciente con la línea media inferior desviada es que en uno tienes mucha distancia y en el otro poco. Entonces, tú lo que tienes que decir al paciente, te vas a dar una radiografía, muerde con las muelas donde muerdes tú, o sea, en tu máxima intercuspidación. Y lo que buscas es que en un lado haya más espacio y en el otro menos espacio. De manera que sí sabes que efectivamente está desviando hacia un lado. Luego ya, dónde lo quieres centrar y demás, va a ser conforme vayas avanzando. Tú lo montas centrado con las líneas medias y luego según va avanzando alineadores ya se va cuadrando un poquito el caso. Así que yo prefiero hacerle un CBCT en máxima intercuspidación y medir las distancias. También me pregunta Marcela que como no pones cadeneta a los micros infracigomáticos, dice que si la ¿Sí? cambias, o sea, si la pones, la cambias cada 5 o 6 semanas. La solía cambiar cada 2 semanas, Cada 2 semanas. igual que Vale. brackets. ¿Y en brackets también cambias cada 2 semanas la cadeneta? La cadeneta de cierre de espacio, sí. Sí, sí, porque ahora va muy rápido. Y luego también pregunta si pones ligadura del micro al diente en posición final para conseguir anclaje. Y luego un elástico de 13 a 36. O sea, entiendo que si se refiere a que cuando se distala el 6 pones ligadura de anclaje y luego ya usas el elástico. Sí, o sea, lo suelo poner al 4 O al 5 al y luego cuando llega o al 5, perdón, y luego cuando llega a posición final, simplemente apretarla. Sí, vale. Perfecto. Ujú. Pues Muy todo bien. listo. Oye, muchas gracias a todos. Que estoy leyendo comentarios. Concepción, Marina, Pues Poveda. Unos grandes. Lorenzo, todos. Muchas gracias, ¿eh? y lo del micro, Dani. lo del micro en el seno, la verdad que sorprendente. Joder, el micro de seno fue una lección de vida, macho. Una lección de vida, porque la paciente lo pasó mal, pero yo lo pasé peor que ella, seguro. La verdad es que la paciente es encantadora, un cielo, se lo expliqué todo, pero claro, es que las opciones que le daban dicen, pues mira, te puedo hacer una elevación de seno para quitártelo, pero te voy a decapitar raíces, o, ¿verdad? O te tengo que hacer meter pues, un tubito por la nariz y sacártelo, que no es un implante corto, es un tornillo de 13. Y nada, cuando estornudó viene a la clínica y me dice, pues mira, tú vas a querer, pero estornudado y se me ha caído, yo casi lloro. Dije, tío, qué ilusión. Así que sí, de coña la verdad la historia, pero bueno. Pues nada, muy bien. No sé si hay más preguntas. Nada, gracias a todos, chicos, Nada por todos los más. comentarios. Sí, sí, Marcela, lo del micro fue trágico, fue trágico. Así que nada, ya sabéis, micros infracigomáticos, ni uno con cadena elástica. No hagáis lo que ya me ha pasado a mí. Concepción, gracias a ti por estar aquí. Perfecto, pues nada, damos ya por finalizado la charla y sabéis que se queda grabada. Seguramente lo subamos a YouTube también para que la podáis Fenomenal. ver si no la habéis visto en completo. Y Muy nada, bien. de nuevo que hayas estado esta hora con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y que tengáis todos una buena semanita. Venga, Nando, nos vemos. Venga, hasta luego.